cuentas personales. Por favor, a todos aquellos que recién se hayan inscrito o tengan algún problema de conexión, por favor me envían un mensaje inbox y voy a añadirles o enviarles la contraseña a sus correos para que ustedes puedan incluirse. Como habíamos dicho al principio, se ha hecho una revisión de las personas que realmente están inscritas en la materia y se ha cambiado la contraseña del Classroom. Es posible que por eso no estén pudiendo acceder. Pero ya habíamos quedado que para estas clases debían utilizar sus correos institucionales, ¿sí? La anterior clase hemos visto lo que son las búsquedas ciegas o también llamadas búsquedas sin información y hemos visto que son las búsquedas más básicas, ¿sí? Podemos llamarles secuenciales con algún simplemente criterio de verificación. Una tras otra simplemente trataban de hacer una mejora en la anterior, tratando siempre de ver el tiempo de el conseguir la solución. Empezamos con la primero en anchura, que realizaba una búsqueda a lo ancho del árbol de búsqueda, nivel por nivel, tratando de encontrar una solución. Siendo que tuviéramos un espacio de estados infinito y nuestra solución estuviera en lo profundo, es posible que este árbol se podría expandir de una manera muy grande. De ahí que se plantea como una solución a este problema lo que es la búsqueda de primero en profundidad. Esta de primero en profundidad simplemente hará una búsqueda en la rama principal, guardando en un contenedor de pila los nodos de la misma rama que hubieran sido generados para después poderlos analizar una vez que se haya llegado a la base del árbol, ¿sí? Pero esto también tenía conflictos, ya que sí teníamos la suerte de tener en el camino principal una solución, entonces nosotros podíamos arrojar, pero en la mayor parte de los casos se ve que no siempre va a estar en el camino principal, por tanto podría ser una búsqueda infinita y en recursos podemos llegar a un overflow. Como una solución a esto se plantea lo que es profundidad limitada, que nos induce a poner un límite en el nivel hasta el cual nosotros vamos a realizar la búsqueda, un nivel en lo profundo. Una vez que hayamos llegado a ese nivel, podemos ir retrocediendo, analizando aquellos nodos que hubiéramos guardado en la pila, si es que lo hubiéramos hecho así, tratando de buscar en un subárbol con profundidad limitada la solución. De la misma manera se podría colocar o definir un límite no en lo profundo, sino en la superficie, realizando lo que es la profundidad iterativa, ¿sí? O el límite iterativo. En este caso, teníamos un límite que con pequeños incrementos podría realizar búsquedas en subárboles más pequeños, tratando de encontrar una solución la más adecuada en el subárbol más cercano a la raíz. Okay. Todos estos tratando siempre de encontrar la solución bastante rápido. Luego teníamos dos variaciones, lo que era el costo uniforme y la bidireccional. El costo uniforme que tomaba además para la decisión, considerando que las acciones pudieran tener una valoración individual, tomaba además el costo ruta en el margen, de manera de poder dirigir la construcción de la ruta solución considerando el costo más barato de las acciones que nos hubieran llevado a los nodos del nivel actual. Y teníamos como último la búsqueda bidireccional, donde en la bidireccional lo que tratábamos de hacer era
hacer una optimización de los recursos realizando una búsqueda o dos búsquedas en paralelo. Estas búsquedas en paralelo obviamente necesitan configuraciones especiales y más información. Sin embargo, en tiempo de ejecución deberíamos pensar que estaríamos reduciendo en un n medios el tiempo de búsqueda. Ok, tenían también algunos ejercicios. Los ejercicios los vamos a discutir el día de mañana, ¿sí? Hoy vamos a entrar en el tercer gran grupo de búsquedas que les hemos llamado búsquedas heurísticas. Estas búsquedas heurísticas se van a basar precisamente en alguna información que podría ser planteada directamente dentro del problema o podría surgir de algún análisis del diseñador respecto del problema, de manera que nos ayude a conducir, validar, condicionar la construcción del árbol de búsqueda para poder así encontrar, digamos, una solución más óptima. En algunos casos más rápido, en algunos casos más lento. Eso dependerá también de las condiciones, ¿sí? Ok, entonces empezamos con este grupo grande que es llamado búsquedas heurísticas o también llamadas con información. Si tenemos alguna duda, inquietud antes de empezar con la presentación propia de esta clase. Ok, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Y voy a iniciar la grabación de la clase. Entendería que ya ven mi pantalla. Si me pueden confirmar y así puedo empezar. Sí, Giselle. Sí, Giselle. Gracias. Entonces, inicio mi presentación. Ok. Seguimos con metodologías de búsqueda, el segundo grupo grande que es llamado búsquedas con información. Aquí vamos a ver primero lo que es la definición de una heurística, cómo nosotros deberíamos definirla, qué características, qué parámetros debemos considerar para definir una buena heurística. Luego veremos un subgrupo de metodologías que son llamadas primero lo mejor. Dentro de este vamos a tener la búsqueda voraz o también llamada vara y la búsqueda a asterisco. A continuación vamos a tener lo que se llaman las búsquedas alternativas, ¿sí? Que en este caso van a tratar de utilizar algunos criterios adicionales respecto ya sea de la propagación de condiciones o en este caso injerencia de las restricciones dentro de un problema para poder resolverlo, ¿sí? Entonces empezamos con este primer término. ¿Qué es una heurística? La palabra heurística proviene del griego eureka, que significa lo conseguí, lo logré, lo alcancé. Entonces, deberíamos pensar que esta heurística nos va a ayudar a conseguir, lograr, alcanzar aquello que estamos buscando. En este caso, debería ser la solución más óptima a nuestro problema. En este caso, la heurística para nosotros va a ser una fórmula, un criterio, una ecuación, una condición que nos va a permitir dirigir, usando algún parámetro asociado al problema, la construcción de la ruta solución. Entonces, puede ser cualquiera de estas. En muchos casos, inclusive, se habla de que esta heurística podría ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa sabemos que depende de características que pueden ser subjetivas
y cuantitativa del hecho de poder cuantificar, operar con algún valor numérico, ¿sí? En este caso se recomienda, por la forma en que trabaja el computador, que en general sea cuantitativa. ¿Por qué? Porque sabemos que los cálculos matemáticos los hace mucho más rápido el computador que aquellas que representen pensamientos subjetivos del ser humano. Entonces, la cualitativa, a menos que la parametricemos o categoricemos, ¿no es cierto?, no tiene mucho sentido de ser utilizada. ¿Qué debo considerar para poder plantear una buena heurística? Primero, y aquí continuamos con aquello que habíamos tomado en cuenta para lo que es el diseño de un agente, que va a ser la meta, ¿sí? Meta o objetivo. Entonces, seguimos con esa discusión, ¿no? No es lo mismo, pero nos pueden llevar al mismo resultado. Entonces, aquí la meta es muy importante, ya que nos va a decir a dónde queremos llegar. Entonces, para llegar a ese lugar, nosotros podemos pensar en cómo podríamos evaluar si hemos llegado o no a esa posición. Es posible llegar directamente, es posible llegar indirectamente. ¿Cómo podríamos llegar? ¿Cuáles las características que mi usuario desea para llegar a esa meta? La medida de desempeño, de hecho, ya que con esto evaluamos que también nosotros ejecutamos nuestras acciones. Y estas acciones deberían llevarnos precisamente a la meta que estoy tratando de conseguir. Las acciones. ¿Cómo nosotros podemos evaluar, cuantificar los costos asociados a las acciones? Estas deberían llevarnos a poder construir una buena solución. Por tanto, es importante el poder considerarlas como parte de lo que va a ser la formulación de la heurística. Y la función de utilidad, que estamos hablando respecto de la felicidad de nuestro usuario. Ok, quiere llegar rápido, pero quiere llegar rápido sin pasar por el tráfico. O quiere llegar rápido con el menor esfuerzo. O quiere llegar rápido invirtiendo el menor tiempo. Ok. O quiere llegar rápido pasando al menos por 2 puentes. Si es que hablamos de un agente taxi, por ejemplo, que tiene que trasladar a un usuario de un punto inicial a un punto final, ¿no? En este caso, h de x generalmente será la nomenclatura que utilizaremos para denotar lo que es la función heurística. Su objetivo va a ser optimizar la construcción de la ruta solución. Y aquí, cuando hablo de optimizar, no nos olvidemos, no se puede optimizar para maximizar o se puede optimizar para minimizar. Esto dependerá de qué es lo que quiero hacer o de qué es lo que quiero evaluar para llegar a la meta, ¿no? Ok, quiero gastar la menor cantidad de combustible. Como quiero gastar poco, si quieren la menor cantidad, entonces diremos que se quiere minimizar. Pero si lo que yo quiero es maximizar la ruta, ¿no es cierto? Entonces quiero poder visitar la mayor cantidad de lugares turísticos de una ciudad en un tiempo específico, entonces deberé maximizar la distancia, pero minimizar el tiempo, ¿no? Ahí vamos a ir viendo si es posible el que nosotros podamos plantear más de una heurística, cuándo se podría hacer esto y cuándo también se podría fusionar, sumar, restar, multiplicar o simplemente añadir una heurística a otra, ¿no? Ok, entonces aquí deberíamos estar seguros que estos 4 nos deberían llevar a poder establecer qué es lo que puedo evaluar. Entonces debería saber exactamente a dónde quiero ir, cómo me autoevalúo, es mi medida de desempeño, cuánto me cuestan las acciones que yo ejecuto, ¿no es cierto? Y qué es lo que quiere conseguir
mi usuario que le va a hacer feliz. ¿Okay? Vamos por nuestro planteamiento, el que hemos estado utilizando en nuestras metodologías. ¿Sí? El problema de las 8 fichas. ¿Sí? Entonces, si tengo un estado inicio y tengo el estado meta conocido, sé a dónde quiero llegar. Entonces, podría yo primero plantear mi conjunto problema, ¿no? Que esto es, si vamos a decirlo así, por defecto. Ok, estos son los parámetros básicos que yo tengo que definir para poder empezar a resolver mi problema, ¿no? Sé cuál es el estado inicio, sé cuáles son las acciones que puedo ejecutar, sé cuál es mi espacio de estado, cuál es mi test meta, en base a qué estado meta. Y bueno, el costo ruta ahorita no lo sé porque todavía no he construido una ruta solución. ¿Qué funciones heurísticas yo podría plantear? La primera, ¿sí? Como se trata de tener un tablero según una cierta forma, entonces podría hablar de la organización. ¿Cuál es la diferencia entre el estado inicio y el estado meta? Entonces podría considerar este primer criterio. ¿Cuántas fichas están fuera de su lugar? Entonces aquí podríamos evaluar, ok, si aquí quiero llegar, aquí es a donde quiero llegar, entonces resulta que el 1 no está en su lugar, el 2 no está en su lugar, el 3 está en su lugar, el 4 está en su lugar, el 5 no está en su lugar, el 6 no está en su lugar. Entonces, puedo, ¿no es cierto?, cuantificar cuántas de las fichas están fuera de su lugar. Entonces, debería pensar que su objetivo va a ser el de minimizar. ¿Por qué? Porque al final, estas que no están fuera de su lugar, quiero que estén en su lugar. Y por tanto, irá de más a menos. Por tanto, deberíamos pensar que el objetivo es minimización. Vamos a otra heurística dentro del mismo problema. Podría ir al problema inverso, ¿no? ¿Cuántas fichas están en su lugar? Ok, entonces, ¿cuántas están? El 1 no está, el 2 no está, el 3 está, 1, el 4 está, el 2 no está, el 5 no está, el 6 no está, el 7 sí está en su lugar y el 8 está. Entonces, en este caso tenemos 3 fichas que están en el lugar correcto de la meta. Todas las demás no están. Como lo que quiero es que la mayor cantidad de fichas estén en su lugar, entonces este será un problema de maximización. ¿Sí? A conseguir el máximo de fichas que estén en su lugar. En este caso, el total de las 8 fichas que estamos buscando, ¿no? No nos olvidemos que el vacío es un comodín, por tanto, no cuenta como una ficha, ¿sí? También podríamos plantear otra heurística, en este caso, cuántos movimientos debería realizarse con cada ficha para llegar al estado meta. Entonces, por ejemplo, el 1 tiene que moverse una ficha, el 2 al menos una ficha, el 5 al menos una ficha y el 6 al menos una ficha. Entonces, ¿cuántos movimientos en total yo necesito hacer? Entonces será la suma de ellos. El 1, 1. El 2, 1, el 5, 1 y el 6, 1. Entonces, al menos debería realizar 4 movimientos para llegar de este estado inicial a este estado meta. Entonces, a eso llamaremos lo que se llaman las cuadras de Manhattan, ¿sí? Porque debo mover un cuadrito, ¿no es cierto?, en todo su tamaño para llenar al otro cuadradito. Entonces estoy moviéndome, si quieren, en las cuadras de algún manzano. ¿Cuál debería ser el objetivo? En este caso, ¿no es cierto?, será uno de minimizar. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que al llegar a la meta ya no tenga que realizar ninguna acción más. ¿Por qué? Porque ya he llegado a la meta, ¿no? Hacer una acción significaría volver a desordenar, volver a sacar una ficha de su lugar y por tanto estaríamos saliendo del estado meta. Ok, entonces en este punto hay 0 acciones que se ejecutan, por tanto deberíamos pensar que
la cantidad de movimientos debería reducirse quizás a cero, ya no hacer ningún movimiento más. Por tanto, también nuevamente tendríamos un problema de minimización. Aquí vemos, hay 3 heurísticas que están relacionadas, en este caso, a la misma meta, pero cuantificándola de diferente manera. También podemos plantear lo que se va a llamar una metaheurística. ¿Qué va a ser una metaheurística? Igual que metaconocimiento. Cuando hablábamos de metaconocimiento, decíamos el conocimiento sobre o de o que provenía de otro conocimiento, ¿sí? En este caso, la metaheurística será una heurística mayor que también provenga de precisamente de otras heurísticas. Entonces, podríamos nosotros plantear una heurística que resulte a la suma de otras 2 o a la resta, ¿sí? Entonces, en el caso de la suma, nosotros tendríamos que pensar que ambas tengan el mismo sentido. En este caso, sentido de optimización. H1 es de minimización y H3 es de minimización. Entonces, deberíamos pensar que ambas van a ir en el mismo sentido, de hacerse más pequeñita. Por tanto, así HDM, la metaheurística, también irá en el mismo sentido. ¿Qué pasaría si yo relaciono 2 heurísticas contrarias, una de minimización con maximización? Entonces, podría utilizar una operación diferente que nos ayude a poder definir un solo sentido de optimización, ¿no? De manera que o se sepa que realmente siempre se debe elegir el menor, o que se sepa que siempre se debe elegir el mayor. No nos olvidemos, va a ser una sola decisión la que debe de tomarse. Ok. Aquí vemos que no hay una sola heurística que pueda plantearse para resolver un problema. Pueden plantearse N, dependiendo de la imaginación y la pericia que tenga cada diseñador, puede plantear N heurísticas. No podemos desechar ninguna, ni podemos decir que alguna sería mala, sino hasta probarla. Si al probarla nosotros conseguimos el objetivo que queríamos alcanzar, entonces la heurística será probada de por sí. Deberíamos pensar, pero que siempre debemos generar esta heurística relacionada a los parámetros del problema. ¿A qué me refiero, no? En este caso sé que la ficha se mueve. Por tanto, debo ir a evaluar esos movimientos, ¿no? Pero no así, por ejemplo, hablar, no sé, de saltar, cuando esa acción no existe, ¿sí? O llegar a un estado meta que no está planteado o que está desorganizado. ¿Cuál es el sentido? Solamente es el estado meta. ¿Ok? Entonces deberíamos estar claros respecto de a dónde quiero llegar y a través de la ejecución de qué acciones. Entonces ambos deberían ser coherentes y robustos de manera de que se pueda precisamente aplicar aquello. Empezamos con la primera metodología. Habíamos dicho, esto está dentro del grupo de los que, primero lo mejor. Como es primero lo mejor, ¿no es cierto? Deberíamos pensar en que debemos tratar de ir por aquel que tenga el valor de la heurística más adecuado. Entonces vamos con nuestro problema. ¿Qué nos dice la metodología Borasa-Bar? Primero va a iniciar como primero en anchura, siempre a partir del estado de inicio. Si es que ninguno de los nodos correspondiera a la prueba meta, entonces se calculará el valor de la función heurística y se seleccionará el nodo más óptimo para encontrar el estado meta. Entonces ahí debemos estar seguros de cuál va a ser el sentido de la operación de optimización. Si esta operación es de minimización, entonces deberemos elegir el valor más pequeño. Pero si el sentido de la optimización es maximización, entonces deberé elegir el valor de la heurística más grande. ¿Por qué? Porque lo que deseo es encontrar el con mayor ejecución de acciones, ¿no? Ok, vamos a nuestro problema. Sabemos que esta es la meta y este es nuestro inicio. Entonces, a partir del estado de inicio, la primera vez como primero en anchura, todas las posibles acciones, ¿sí?
En este caso sabemos que en esa posición solo dos posibles acciones se pueden ejecutar, en este caso el 1 a la izquierda y el 4 hacia arriba. Se generan dos nuevos nodos. Aplicamos la prueba meta. Corresponde a la meta, no es la meta. Corresponde a la meta, no es la meta. Si ninguno de los nodos que se han generado corresponde a la meta, entonces debemos hacer el cálculo de la heurística. En este caso estoy colocando los nodos que están fuera de su lugar, ¿sí? Entonces aquí el movimiento del 2, el 5 y el 6. Entonces tengo al menos 3 que están fuera de su lugar. A 3 están fuera de su lugar. Aquí, ¿cuántos están fuera de su lugar? El 4 está fuera del lugar, el 1 está fuera de su lugar, el 2 está fuera de su lugar, el 5 está fuera de su lugar y el 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 fichas que están fuera de su lugar, ¿cierto? Lo que deseamos es que todas estén en su lugar. Por tanto, esto debería ir en el sentido de minimización, ¿cierto? No está en su lugar, quiero que esté en su lugar. Entonces, los que no están en su lugar deben ir decrementándose. De entre estos elijo el menor. En este caso, el valor de la heurística menor es 3. Expando sus hijos ejecutando todas las acciones posibles a partir de ese nodo. Ok. Nuevamente, al generar los nodos, pregunto. ¿Corresponde a la meta? ¿Corresponde a la meta? ¿Corresponde a la meta? Como ninguno corresponde o tiene la misma configuración que la meta, entonces paso a hacer el cálculo de la heurística. Nuevamente, ¿no? En ese caso, ¿cuántos están fuera de su lugar? El 5 y el 6. ¿Cuántos están fuera de su lugar? En este caso, el 3, el 2, el 5 y el 6. ¿Cuántos están fuera de su lugar? El 1, el 2, el 5 y el 6. Entonces tengo el cálculo de la heurística. Nuevamente, como estoy viendo en el sentido de minimización, elijo el que tiene el menor valor. Y lo expando. ¿Sí? En esta posición sabemos son 4 los posibles candidatos. Nuevamente pregunto, ¿corresponde a la meta? ¿Corresponde a la meta? ¿Corresponde a la meta? Ninguno corresponde a la meta. Por tanto, nuevamente realizo el cálculo de la heurística, ¿sí? En este caso, ¿cuánto está fuera? 1. Aquí el 8 está fuera de su lugar, el 5 y el 6. Aquí está fuera de su lugar el 2, el 5 y el 6. Aquí está fuera de su lugar el 4, el 5 y el 6. Por tanto, tengo 1, 3, 3 y 3. En este caso, el valor más pequeño es el primer nodo. Lo expandimos. Y aquí verificamos. En este caso, el primer nodo corresponde ya al que estamos buscando, a la prueba meta, y por tanto nos detenemos, ¿sí? Ok, entonces vemos que precisamente la selección del siguiente nodo a expandirse está ligado directamente al valor que se obtiene por la función de la heurística, ¿sí? Ese es el que nos va a ayudar a dirigir la construcción de nuestro árbol de búsqueda y en este caso de nuestra ruta solución. Vamos a evaluar. Primero, ¿será completo? Hemos podido a partir de la metodología encontrar al menos una ruta solución. Sí. ¿Será óptimo? Para la optimidad nosotros sabemos tenemos un contraejemplo, ¿no es cierto? Entonces nuestro contraejemplo nos dice si existiera un nodo aquí correspondiente a la meta, ¿no es cierto? ¿Cuál sería primero encontrado? ¿Este o el que hemos encontrado actualmente? Posiblemente por el valor de la heurística en este punto, que no es el adecuado, no es el óptimo, siempre vamos a seguir este lado, porque este lado, a pesar de que quizás podría llegar a esta solución, no lo va a hacer. Por tanto, deberíamos estar claros de que no hay una certidumbre,
de que esto suceda. Y en realidad lo vamos a probar de que no va a ser óptimo, ¿sí? Ok, entonces deberíamos pensar, ok, si se ha seleccionado, es que realmente no va a llegar en menos pasos. Pero es posible, sí, es posible. Entonces, deberíamos probar para la generalidad de los casos. ¿Cuál va a ser la complejidad temporal? ¿Cuántas acciones hemos ejecutado? Aquí tengo 2, más 3, 5, más 4, 9, más 3, 12. Entonces, habíamos hablado ya de esto, 12 unidades de tiempo, dependiendo cuánto me cueste en procesamiento cada acción, y 12 unidades de espacio, ¿sí? Quedaríamos con la duda, ¿será posible que esto mejore? Ok, entonces vemos que está ligada precisamente a acciones que no tienen un valor diferente, no están ponderadas con valores diferentes. Todas tienen el valor de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Por tanto, no hay una variación respecto del valor de la ponderación, ¿sí? Entonces, no hay una incidencia directa respecto de qué tan diferente es ejecutar una acción u otra, ¿sí? Ok. Una mejora de esta metodología, entre comillas, ¿no es cierto?, debería ser lo que se llama la metodología asterisco. ¿Qué nos dice la asterisco? Ok, si estoy inseguro de si un nodo podría ser o no el que realmente me lleve a la ruta solución, entonces yo puedo hacer un ajuste a mi función heurística, ¿no? Y en este caso, para ajustar esa función heurística, yo voy a añadir lo que es el costo ruta en el margen a la heurística, ya que la heurística me va a hacer la selección según la función de optimización y el costo ruta me va a decir cuántas acciones, cuánto esfuerzo me ha significado el llegar hasta aquí, ¿no? Como mis acciones son similares, es posible que esto no tenga incidencia, eso lo vamos a probar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso voy a tener la función total, va a ser igual a la heurística más el costo ruta en el margen. ¿Cómo deberíamos evaluar? De la misma manera que el caso anterior, la búsqueda a vara, pero ahora en vez de tomar solo h de x, vamos a tomar f de x. Tenemos la prueba meta, el estado inicio, la primera vez como primero en anchura. Ninguno de ellos corresponde a la meta, entonces calculamos ahora ya no simplemente h de x, sino calculamos f de x. No nos olvidemos que hasta este punto hemos ejecutado una acción. Entonces, una acción que viene del estado inicio al estado actual. Nuevamente, el primer nodo es el elegido. Lo expandimos. Verificamos si alguno de ellos corresponde a la meta. Como ninguno de ellos corresponde a la meta, entonces calculo el valor de f de x para cada uno de ellos. Pero ahora, miren, además de la heurística, nosotros aquí vamos a añadir la cantidad de acciones que nos ha significado el poder llegar al nodo actual, al que estamos analizando. Entonces aquí nosotros deberíamos añadir cuántas acciones hemos ejecutado del estado inicio al estado actual. Entonces aquí tenemos 1, 2, aquí 1, 2, aquí 1, 2. Entonces añadiremos un costo ruta en el margen de 2 acciones, ya que nuestras acciones están valuadas con el valor mínimo, 1. De entre estas elegimos nuevamente el menor, que en este caso será el elegido, y será expandido. Nuevamente acá preguntamos, ¿corresponde? 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 No corresponde. Como no corresponde, hacemos el cálculo de la función y vamos a seleccionar, en este caso, el menor. Vemos que no ha cambiado el comportamiento. Mantenemos que el primero es el más pequeño y lo expandimos. Aquí
Aquí ya al encontrar el valor correspondiente a la prueba meta, la configuración es la misma, detenemos la metodología, ¿no? Entonces, si en algún momento nos topamos con el valor buscado, entonces nosotros debemos simplemente detenernos. Ok, vamos a evaluar, pero aquí no hemos visto mayor cambio, ¿no es cierto? Vamos a ir evaluando. Ok, entonces empezamos con la completitud, ¿sí? ¿Será completo? Sí, pues hemos encontrado al menos una solución. ¿Será óptimo? Sí, aquí sí ya estamos seguros, ya que con el costo ruta en el margen estamos garantizando que realmente no existen menores acciones ejecutadas que podrían hacer a este nodo potencial. Complejidad espacial, complejidad temporal, ¿no? Entonces, no vemos mayor cambio. ¿Cuál es la mejora? Si hemos elegido la misma ruta, hemos elegido los mismos valores. En el caso de problemas donde las acciones estén valoradas con el mismo valor, en este caso estén ponderadas con el mismo valor, en este caso tenemos una unidad de costo por cada acción, la variación no se ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a ser lo mismo aplicar una metodología de búsqueda a vara que aplicar una asterisco. ¿Por qué? Porque al tener todas las acciones el mismo valor, ¿no es cierto? El costo ruta en el margen no es incidente. Entonces va a ser lo mismo. Cualquiera que la decidas, simplemente te va a dar el mismo resultado. ¿Cuándo estas metodologías podrían significar una mejora? Allí vamos a ver una variación respecto de un problema que tiene acciones que están ponderadas con distintos valores. Entonces, cada ejecución de acción tiene un costo diferenciado. Entonces, voy a ir a esto que es un clásico también, el problema del viajero, donde tenemos un mapa. Aquí yo he extractado, ustedes lo pueden ver en el libro, ¿sí? Les he subido el capítulo 3, donde se encuentra este problema, si no me equivoco, ¿sí? Es un mapa mucho más grande, es el mapa de Rumania, ¿no? ¿Y qué nos dice el problema del viajero? Entonces, ¿no? Se encuentra un turista en la ciudad, en el país de Rumania, en la ciudad de Arad, ¿sí? Y él se encuentra visitando la ciudad. Entonces, tiene varios objetivos, varias metas, ¿no? Dice, una de ellas es aprender o practicar su rumano, otra de ellas es disfrutar de las noches de discoteca, otra es poder visitar los lugares turísticos, otra es poder llegar a la ciudad de Bucarest, ¿no es cierto? Después de visitar lo más que pueda, pero resulta que también existen condicionantes, ¿no? Y una de las condicionantes indica que debe estar en Bucarest dentro de 2 días, ya que tiene un billete no reembolsable para tomar un avión y el próximo vuelo sale dentro de una semana. Además, en 2 días se vence la visa de nuestro turista. Ok, con todos estos ponderables, ¿no es cierto? Pues nosotros podemos hacer una evaluación respecto de que, a pesar de que tiene varios objetivos, debe priorizar alguno de ellos para que precisamente pueda dirigirle a resolver su problema. Y se pondera el hecho de que lo más importante es pues llegar lo más rápido a la ciudad de Bucarest, ¿no? Para llegar rápido a la ciudad de Bucarest aplicaremos ambas metodologías. Primero la metodología vara y luego la metodología asterisco. Aquí las acciones estarán representadas precisamente por el traslado que pueda hacer nuestro, en este caso, viajero, ¿no es cierto?, turista, de una ciudad a otra. Aquí vemos un planteamiento diferente respecto de lo que es la función sucesora, ya que todas las acciones son trasladarse, ¿no? Pero debería ser trasladarme de Arad a Sibiu, trasladarme de Arad a Timisoara, trasladarme de Arad a Serín.
pero sabemos que todas estos nodos son ciudades y que en realidad el camino que recorremos o que nos trasladamos simplemente es un enlace. Y aunque los enlaces están diferenciados, todos son comunes, son trasladarse, pero es trasladarse, por ejemplo, de Arad a Sibiu a ese, ¿sí? Es trasladarse 140 kilómetros, que no es lo mismo que trasladarse de Arad a Timisoara, que se va a trasladar solo 115. Obviamente que a mayor distancia, mayor tiempo que significará el poder ejecutar esa acción, ¿no? Ok, entonces aquí vemos que nosotros especificamos trasladarse de una ciudad X a otra Y, donde X y Y obviamente pertenecen al conjunto de todas las ciudades de Rumania. El test meta, estar en Bucarest, ya que si no llego a Bucarest pierdo mi vuelo, si no llego a Bucarest pierdo mi visa y lo más posible es que salga deportado del país, ¿cierto? Para esto, además, se nos da una información adicional que nos dice que estaría asociada precisamente a aquella heurística que vamos a asociar a la meta que quiero. ¿A qué es lo que quiero alcanzar? Es estar en Bucarest. Como mis acciones están asociadas al traslado, al recorrer una distancia, entonces diremos que nuestra heurística estará planteada por la distancia en línea recta a la ciudad de Bucarest. ¿Por qué distancia en línea recta? Porque esta, a pesar de no tener información, puede ser fácilmente calculada simplemente por un factor de escala, ¿sí? Ok, agarro mi reglita, si quieren la pongo sobre el mapa y digo, son 5 centímetros. Y resulta que cada milímetro es 1 kilómetro, entonces si son 5 centímetros, multiplico por la correspondiente escala y podemos simplemente trabajar al respecto. Entonces, nosotros deberíamos pensar que esta podría ser una de las heurísticas. No es la única, podríamos plantear quizás más, pero es aquella que podríamos aplicar. Entonces, en este sentido, además el problema nos dice, ok, como tú quieres ir a Bucarest, te puedo dar como referencia ya a alguien adicionalmente. Nos calcula y nos dice la distancia en línea recta a Bucarest. Entonces, de Arad a Bucarest en línea recta son 366 kilómetros. De Timisoara a Bucarest son 329. Serín, 374 y así con todas las ciudades que nos proponen en esta pequeña tablita, ¿sí? Ok, entonces podemos nosotros utilizar esta información adicional aplicando esta heurística y pudiendo aplicar lo que es la metodología de búsqueda. Okay, con todos estos parámetros que ya nos indican que podemos nosotros empezar a resolver el problema, poder empezar a construir lo que es nuestra ruta solución, pues empezamos con la metodología voraz. Entonces, vamos a simplemente copiar nuestro planteamiento para ir resolviéndolo. Entonces, estamos en el estado de inicio, que es la ciudad de Arad, ¿sí? La primera vez como primero en anchura. ¿A dónde puede ir? Puede ir a 3 ciudades. Puede ir a Timisoara, puede ir a Sibiu o puede ir a Serint, ¿sí? Ok. ¿Alguna de ellas corresponde a la meta? ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar a Bucarest. ¿Estoy en Bucarest? Debería ser la pregunta. Ninguna de ellas es Bucarest, por tanto, deberíamos poder calcular la heurística. Entonces, simplemente las copiamos. De Timisoara a Bucarest, 329. De Sibiu a Bucarest, 253. Y de Serint a Bucarest, 374. Vemos que el valor es diferenciado, ¿sí? Y elegimos el menor. El menor corresponde a la ciudad de Sibiu. Nuevamente expandimos todos los posibles hijos, en este caso todas las acciones que podemos ejecutar. Tal vez algunos podrían decir que puedo regresar a Arad o puedo regresar o ir a la ciudad de Oradea, ¿no? En este caso, como las flechitas son direccionadas, solamente van hacia adelante.
Eso nos impide que podamos ir atrás. Entonces, de Sibiu puedo ir a Fagaraz o puedo ir a Rymnicu Bilsea. ¿Sí? Nuevamente, pregunto, ¿cualquiera de ellas corresponde a Bucarest? No, ninguna. Entonces, como ninguna corresponde a Bucarest, entonces calculo lo que es, o bueno, en este caso copio lo que es el valor de la heurística. Analizo. ¿Cuál es el menor? En este caso el menor es Fagaraz o F, ¿sí? Que tiene 176 kilómetros de distancia. De Fagaraz hay una única flechita que va a Bucarest. Entonces aquí pregunto, ¿es la ciudad de Bucarest? ¿Estoy en Bucarest? ¿Cumple con mi meta? Sí, cumple con mi meta. Por tanto, me detengo y puedo construir mi ruta solución, ¿no? Entonces, la voy construyendo y tengo ya una solución. Ok, en este caso, teniendo la información adicional, ha sido muy simple el poder resolver. Pero aquí hagamos la mejora, ¿sí? Veamos si esto puede ser mejorado con la aplicación de la metodología asterisco. Deberíamos pensar que en este punto de la ruta, ¿no es cierto?, la heurística es 0 porque entre Bucarest y Bucarest la distancia en línea recta es 0. Aquí podemos obtener un costo total o un costo ruta de 450 kilómetros. ¿Qué hacemos? Simplemente sumamos. De Arad a Sibiu, 140. De Sibiu a Fagaraz, 99. Y de Fagaraz a Bucarest, 211. Sumamos los tres y nos da los 450 kilómetros recorridos. Entonces, esta debería ser el valor de nuestro costo ruta. En este caso, la ejecución de las acciones individuales, el costo de la ejecución de las acciones. Vamos a la evaluación. ¿Será completo? Sí. ¿Será óptimo? Ahora, debemos estar seguros de que va a ser no. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar que es posible a través del costo ruta en el margen poder añadir un ajuste que va a hacer que significativamente el valor se minimice. Complejidad temporal, 6 unidades. Aquí no nos olvidemos, ya no voy a el valor del costo, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es ejecutar una acción, no importa cuánto esté evaluada. Entonces, 6 unidades de tiempo y 6 unidades de espacio. Entonces, en este caso, 3, 4, 5, 6 acciones que he ejecutado para aplicar toda la metodología, no nos olvidemos, ¿sí? Mientras que el costo ruta solamente estará asociado a cuántas van a resolver el problema. Entonces, solamente la ruta que me lleva del estado inicio al estado meta. Vamos a resolver por asterisco. Nuevamente el planteamiento, la primera vez, ¿no es cierto? Como si fuera primero en anchura. Aquí no nos olvidemos que h de x es la distancia en línea recta, viene de acá. Y ahora vamos a tomar el costo ruta en el margen, ¿no? Que va a ser la distancia entre ciudades, pero en realidad deberíamos poner que la distancia entre el estado inicio y el estado actual en el que nos encontramos. Entonces, la ciudad, si quieren, de Arad y la ciudad en la que me encuentro evaluando, obteniendo la misma función de evaluación total. Ok, aquí nuevamente preguntamos, ¿alguna de ellas corresponde a Bucarest? Ninguna. Vamos a hacer el cálculo de la función. Entonces aquí veamos, ¿sí? Aquí el primero es el valor de la heurística, que lo tenemos acá, 329, más 115. 115, ¿de dónde viene? Del valor precisamente que está asociado a lo que es la ruta que une estas dos ciudades, el estado inicio y el estado actual. La suma, 444. Nuevamente voy
con la heurística 253 de Arad, en este caso Sibiu a Bucarest, y 140 de Arad a Sibiu. Sumamos 393. Y lo mismo para Serint, la heurística 374 y la ruta en el costo, en el margen frontera, tenemos 75. La suma 449. A pesar de que la ruta es pequeña, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Serint está mucho más alejado de Bucarest que Sibiu. Por tanto, va a haber una compensación respecto de su distancia al estado inicio. Aquí nuevamente minimizamos, elegimos el más pequeño y vemos que se mantiene la selección por Sibiu. Expandimos. Nuevamente tenemos Fagaraz y Rimni-Kúbil-Sea. ¿Alguno de ellos corresponde a Bucarest? No corresponde, por tanto realizo el cálculo de la función. Y aquí vemos un cambio. En el anterior caso habíamos elegido Fagaraz por la heurística más pequeña, pero ahora al sumarle el costo en el margen frontera, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos, ya no es simplemente de esta ciudad, sino también de esta más. Ok, entonces es 140 más 99, que nos hace un total de 239, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuánto me ha costado llegar hasta aquí? ¿Desde dónde? Desde el estado inicio. Ok, lo que me ha costado es 239 y el valor total de mi inversión, o de mi función total, va a ser 415. ¿Qué pasa en Rimni-Kúbil-Sea? Aunque su heurística es mayor que la de Fagaraz, ¿no es cierto? Su ruta hacia Bucarest es más corta. Por tanto, tengo de 140 y 80 en el valor, en este caso, de lo que realmente ha recorrido. Entonces, su distancia a Fagaraz, si quieren, es más larga, pero la distancia que ha recorrido hasta aquí es más pequeña. Por tanto, nos da una diferencia de 413 como valor, que es mucho menor, no, es menor, si quieren, insignificantemente, ¿sí? Pero vamos a ver cómo puede incidir este pequeño cambio en el costo total de la solución. Entonces, aquí ya no elegimos Fagaraz, elegimos Rimni-Kúbil-Sea y expandimos. De Rimni-Kúbil-Sea puedo ir yo a Pitești o puedo ir a Craiovia, ¿sí? Ok. Entonces, estando en Craiovia o en Pitești, no estoy en Bucarest todavía. Entonces, como no estoy, calculo el valor de la función total. Al calcular el valor de la función total, ¿no es cierto? En Craiovia, ¿no es cierto? Aquí voy a sumar, no nos olvidemos, ¿sí? 193 sale de la heurística. Aquí tengo de Craiovia a, aquí creo que tengo un error, no, perdón, es sí, tengo un pequeño error aquí, por favor. Aquí de Craiovia a Bucarest tiene que ser 160 más, ¿no es cierto?, el valor de la suma de la ruta hasta acá. Entonces, ¿cuánto es hasta acá? Tengo 140 más 80 más 146 que me hace los 385, ¿sí? Ok, entonces ahora, bueno, este valor va a cambiar, pero lo podemos actualizar, sería menos 33, ¿no es cierto? Que también nos va a dar un valor grande. Entonces, 578 menos 33 va a ser 550, 48, 45. 545, que va a ser menor, ¿no es cierto?, que el de Pitești. Porque Pitești, ¿no es cierto?, está con 100, y aquí está el error, ¿no es cierto?, es 100 más ¿cuánto? Más lo que ha significado el llegar hasta aquí. Y el llegar hasta aquí va a ser 140 más 80 más 97, que sí es 317. Entonces, 100 más 317 significarán 417 simplemente. Ok, 417 a 500, habíamos dicho 35, ¿sí?
aproximadamente. Ok, y es el valor menor y Pitesti es el seleccionado. Pitesti lo expandimos y llegamos a Bucarest, ¿sí? Ok, aquí ya estamos en la meta, por tanto nos detenemos. Pero podemos hacer un cálculo de la función. Y resulta que la función, ¿no es cierto?, va a ser en heurística 0 y nos va a dar el valor, en este caso, del costo ruta en el margen, que ahora ya no se va a hacer costo ruta en el margen, va a ser el costo ruta, ya que está viniendo del estado inicio al estado meta. Y del estado inicio al estado meta, ¿no es cierto?, nos dará 418, que es significativamente menor a aquel que habíamos calculado en Avara, que era 450. Entonces nosotros deberíamos pensar que acá estamos nosotros, ¿qué haciendo? Estamos disminuyendo significativamente y sí existe una mejora. Hay una ruta que parece más larga, ¿no es cierto?, porque pasa por más ciudades, pero que en distancia es mucho menor a aquella que habíamos encontrado en Avara. Entonces, cuando tenemos valores asociados a las acciones que sean diferenciados, entonces se verá una mejora entre estas dos metodologías. De Avara a asterisco tendremos una mejora. Entonces, si son diferenciados, debería elegir a asterisco. Si son iguales los valores de las acciones, entonces no interesa cuál elija, ambos me van a dar el mismo resultado, ¿sí? Completitud, ¿será completo? Sí. ¿Será óptimo? Ahora sí puedo estar seguro porque estoy demostrando que A asterisco va a través de su añadido valor de lo que es el costo ruta en el margen frontera, va a llegar a hacer que precisamente la función sea mejor. Entonces sí será óptima en nuestro costo temporal. Nuestra complejidad temporal será de 8 y nuestra complejidad espacial será de 8. ¿Hay más acciones que estoy ejecutando? Sí. En el anterior, no nos olvidemos, solo eran 6, ¿no es cierto? 6 unidades y 6 unidades de espacio. Pero en este caso estamos además añadiendo un factor que nos está permitiendo poder hacer más feliz, si quieren, a mi usuario, ¿no? Ok, entonces debería pensar siempre que A asterisco o iguala o mejora, no empeora el resultado respecto de lo que sería una mejor solución. Okay, entonces, aquí debemos estar claros que en este pequeño grupo de metodologías heurísticas, nosotros debemos considerar, primero, si el problema puede tener una información adicional. En este caso, la información adicional nos las plantea el mismo problema, pero podría no plantearnos nada y nosotros podríamos generar el caso de las 8 fichas. En el caso de las 8 fichas no teníamos información adicional, pero nosotros hemos podido generar mediante el análisis una heurística. Y esa heurística la hemos podido aplicar y ha permitido que disminuya significativamente nuestro árbol de búsqueda. Hemos llegado a un árbol de búsqueda de 12 nodos, cuando recordemos, primero en anchura teníamos 88 nodos generados. Primero en profundidad teníamos, si no me equivoco, también 12, en límite interactivo teníamos, si no me equivoco, como 16, ¿sí? Y aunque eran una mejora respecto de primero en anchura, ¿no es cierto? Aquí vemos que el aplicar una función que obviamente va a significar el que nosotros podamos hacer una evaluación antes de simplemente tomar la decisión de qué nodo sería el siguiente más interesante para la generación de nuestro plan, nosotros podríamos evadir, ¿no es cierto?, o optimizar, si quieren, mucho tiempo y mucho costo, tanto en espacio como en cantidad de recursos que se involucren en la resolución del problema.
Ok, 2 dentro de dentro del primer grupo grande de lo que son las metodologías heurísticas. Igual que el anterior, habíamos dicho la anterior vez, resolver 2 problemas de la 3.7 por una metodología ciega. Aquí vamos a decir resolver otros, ¿sí? Aquí me falta la palabra otros 2 problemas del ejercicio 3.7. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ser aquellos que no han resuelto por la ciega, ¿sí? Por una metodología heurística. Entonces, en el anterior eran por 2 metodologías, tenían que ser 4 resoluciones, aquí simplemente es 2 por una metodología, entonces deberían ser 1 a 1, 2 resoluciones, ¿sí? Ok, con esto termino mi presentación de hoy. Estamos viendo el primer grupo grande de lo que son metodologías heurísticas. Ok, a este punto, dudas, inquietudes, comentarios. Mañana vamos a hacer nuestro taller de revisión. Vamos a revisar la aplicación primero de lo que es el conjunto problema, el planteamiento y la resolución de una ciega y una heurística en el mismo problema, para poder así analizar cómo se debería resolver si el problema tuviera información, si nosotros tuviéramos que crear información para poder evaluar, ¿no? Entonces vamos a tratar de siempre ver el mismo problema por diferentes metodologías, de manera que ustedes también estén claros de que el mismo problema puede resolverse por distintas metodologías. Con eso no es definitivo decir que solo una metodología la va a resolver. Ya dependerá de la paciencia, la pericia, la experiencia de cada diseñador para poder definir con más rapidez. La mejor es la prueba y el error. Entonces, ir probando cuál de ellas nos arroja más rápido, porque en este caso deberíamos pensar que el optimizar una metodología de búsqueda debería ser el que más rápido nos dé un plan de ejecución y de resolución del problema. Nuevamente, dudas, inquietudes, comentarios. Okay. Mañana entonces yo pregunto, en la clase hacemos el taller. Hasta aquí son solo dos tareas más para mañana. Creo que no he subido todavía los enlaces para la otra tarea, entonces hoy lo voy a colocar y así mañana empezamos a revisar de todas las personas que hayan presentado y tratemos de resolver de la mejor manera. Les agradezco por la asistencia y nos veríamos el día de mañana conmigo. Hasta luego.